En este video vamos a hablar sobre la probabilidad de ruina con horizonte infinito. Recuerden que estamos trabajando con el proceso de riesgo discreto que está definido por la expresión que tenemos aquí en el documento guía que les voy a enviar a su correo. También debemos de recordar, vamos a establecer aquí fijamente en este pizarrón nuestra expresión del proceso de riesgo. También debemos recordar cómo se define el tiempo de ruina. Recordemos que es el mínimo de los momentos mayores o iguales a 1 en los cuales el proceso de riesgo es menor o igual a 0. Así se define nuestro tiempo de ruina. Y finalmente tenemos que la probabilidad de ruina en horizonte infinito es la probabilidad de que el tiempo de ruina sea finito. Y el argumento de la probabilidad de ruina es el capital inicial del proceso de riesgo. Así que escribimos dado que U0 es igual a 1. El problema principal es encontrar cuánto vale la probabilidad de ruina. Y vamos a tener 3 formas de atacar este problema. Encontrar expresiones exactas, o bien encontrar una aproximación, o bien encontrar alguna cota, es decir, encontrar algún valor para el cual podamos decir que la probabilidad de ruina es mayor que él o bien menor que él. En el primer caso se habla de una cota inferior y en el segundo caso de una cota superior. En videos anteriores estudiamos la probabilidad de ruina con un horizonte finito y en este video ya no vamos a hablar de esta cantidad, pero en videos posteriores regresaremos a hablar de ella, puesto que servirá para encontrar sobre todo esta cota de la que hemos hablado. Pero el objetivo en este video es demostrar la fórmula para un cálculo exacto, aunque recursivo, de la probabilidad de ruina. Vamos a escribir aquí la proposición que debemos demostrar. Tenemos esta expresión que nos indica el cálculo de una probabilidad con capital inicial U como una operación que involucra a varios valores anteriores de la probabilidad de ruina para, como aquí podemos ver, U menos 0, es decir, aquí aparece psi de U menos 1, psi de U menos 2 y así hasta U menos 1, en cuyo caso tendríamos psi evaluada en 1. Además, aquí tenemos la probabilidad de ruina con capital inicial 0. La segunda parte de la proposición nos dice que la probabilidad de ruina cuando el capital inicial es 0 es igual a mu. Recuerden que mu es la media de el monto de los reclamos. Y esta cantidad va a ser conocida cuando tengamos la información del modelo en el que estemos intentando calcular las probabilidades de ruina. Si hacemos un cambio de variable llamando u menos y igual a una variable x, vamos a tener la siguiente expresión alternativa.
Esta expresión se obtiene al sustituir en donde dice u menos y, x, y donde dice y vamos a sustituir u menos x. Esta expresión se obtiene del despeje desde la propuesta inicial del cambio de variable, y los nuevos límites de la suma se obtienen al sustituir en esta expresión los correspondientes valores de y. Cuando y es 0, la x va a ser u. Cuando y es u menos 1, la x va a ser 1. Es decir, en la nueva suma, los valores de x van a ir de 1 a y se van a ir tomando los sumandos en orden inverso a la suma de arriba. Estas dos expresiones, por tanto, son equivalentes. Además, para homogeneizar los índices, voy a renombrar la x de nuevo como y para obtener una expresión más homogénea. Esta expresión es la que vamos a tener presente para el siguiente o los siguientes videos, donde nuestro siguiente paso va a ser implementarla en R, utilizando para eso un código que vamos a ir desarrollando poco a poco. Así que ahora solamente nos resta demostrar esta fórmula. Les recuerdo que la expresión psi de 0 igual a mu se demostrará en el siguiente video. Bien, para la demostración vamos a ver nuestro documento guía. Como primer paso, tenemos aquí que, dado que el tiempo de ruina se define así como el primer momento donde el proceso es menor o igual a 0, vamos a tener una situación particular cuando el monto del primer reclamo supere el capital inicial. En ese caso vamos a tener una ruina inmediatamente en el tiempo t igual a 1. Debido a eso, el primer paso va a ser aplicar una ley de la probabilidad total condicionando con respecto a los valores de y1. Aquí tenemos la probabilidad de que tau sea finita, dado que y1 es y pequeña, por la probabilidad de que y1 tome ese valor de y pequeña. Y todas las posibilidades de la y pequeña van desde 0 hasta infinito. Hay que notar que este evento, el que u0 sea u, aquí lo podemos ver, y que el primer reclamo valga y, nos va a llevar a que u1 va a ser u más 1 menos y1. Pero como y1 es el valor de y, entonces un evento equivalente a esta intersección de eventos va a ser que el capital al tiempo 1 va a ser igual a u más 1 menos y. En el siguiente paso vamos a dividir la suma que va desde 0 a infinito en dos sumas. La primera que va a ir desde 0 hasta u y la siguiente donde el valor de y pequeña, o sea el tamaño del primer reclamo, supere a u. O sea, puede ser desde u más 1 hasta infinito. En ese caso, u1 sería igual, cuando y sea u más 1, sería igual a 0. Y para valores más grandes de y, u1 sería negativa. Por tanto, u1 es menor o igual a 0 y así tenemos que tau es 1 y eso ya es una cantidad finita. Por tanto, esta probabilidad se vuelve 1. Sin embargo, en el caso donde los valores de y van desde 0 hasta u, eso no sucede. El capital al tiempo 1 va a ser u más 1 menos y
por los valores que puede tomar y, tenemos garantizado que el capital va a ser mayor o igual a 1. Todavía no habrá ruina. Así, llegamos a la siguiente igualdad, donde en el segundo término ya tenemos simplemente la suma desde u más 1 hasta infinito de las funciones de probabilidad de la y grande, y en el primer término estamos reescribiendo u1 igual a u más 1 menos y como u de 0 igual a u más 1 menos y. Es decir, estamos viendo como un nuevo comienzo el capital u más 1 menos y, un nuevo capital inicial. Dado que la probabilidad de ruina sigue siendo el mismo evento independientemente de ahora dónde estemos o dónde está el proceso. Esto se puede hacer gracias a las propiedades de las variables aleatorias y que son independientes. Por tanto, llegamos a esta primera igualdad que le llamamos 1, que dice la probabilidad de ruina es la suma de esta cantidad, que es la probabilidad de ruina cuando empezamos en u más 1 menos y, por la función de probabilidad, más la probabilidad de que la variable aleatoria y sea mayor estrictamente a u, que hemos dicho ya en otros videos que va a ser representada con f con una raya arriba. Aquí lo vamos a escribir para tener esta notación presente. Así que f con raya indica 1 menos la función de distribución evaluada en u. En otras palabras, es la probabilidad de que los reclamos sean de tamaño estrictamente mayor a u. Bien, así cuando y es 0, vamos a tener como un primer sumando psi de u más 1 menos y, pero como y va a ser 0, va a hacerse psi de u más 1. Vamos a separar ese término de la suma cuando y es 0 y tenemos esta siguiente expresión. Psi de u igual a psi evaluada en u más 1 por f de 0 más la suma desde 1 a u de este producto más f raya evaluada en u. Y finalmente vamos a despejar esta cantidad, así que nos va a quedar en la parte izquierda, pero reescribiendo en este orden, psi de u menos todos estos términos. Esta expresión 2 va a ser muy importante al final de la demostración porque la vamos a comparar con otra expresión que vamos a obtener ahora. Para esa otra expresión tenemos desde 1 esta igualdad. Vamos a hacer este cambio de variable, sea k igual a u más 1 menos y cuando encontremos a y vamos a escribir ahora u más 1 menos k. Para los límites de la suma con este cambio de variable se evalúa y igual a 0, en ese caso k será u más 1 y y igual a u implicará que k es igual a 1. Así que llegamos a esta nueva presentación de nuestra expresión. Esta fórmula se escribirá ahora para valores de u desde 0 hasta x. Así que cada una de estas expresiones es esta expresión azul, pero sustituyendo el valor de u por 0 en el primer caso, por 1 en el segundo, etc. hasta x. Ahora sumamos todas estas ecuaciones y en la parte izquierda nos queda la suma desde igual a 0 hasta x de las psis y en el lado derecho nos queda esta suma desde igual a 0 a x de toda esta expresión. Notar que estoy sustituyendo
con este índice y, donde aquí en el último sumando decía x. Y lo estoy haciendo así, puesto que estoy tomando la suma del elemento general psi de x, pero estoy tomando como índice y, puesto que la x ya tiene un valor aquí, un valor aquí, y es el que voy a tomar como referencia por el momento. En el siguiente paso tenemos un intercambio de sumas. Este intercambio de sumas puede verse gráficamente o bien con las siguientes igualdades. Tenemos pues que en la suma interior originalmente k va desde 1 y hasta i más 1. Tomando esta desigualdad se puede ver que i es mayor o igual a k menos 1. Pero tenemos además que la i originalmente está entre 0 y x. Por tanto, los nuevos límites o los límites para la variable aleatoria i deben de ser mayor a k menos 1 y menor o igual a x. Así se tienen los índices para la suma interior, que ahora contiene a i como índice primario, y el índice secundario que se va a aplicar después ahora debe de ir entre valores, ya no entre índices. Así que la k va desde 1, puesto que en esta desigualdad se indicaba desde dónde empezaba, y con esta desigualdad voy a tener entonces como límite el número más grande que tomé i, que es x. Por tanto, el nuevo límite superior para la variable k va a ser x más 1. Esta es una forma de ver por qué se hizo ese intercambio, cómo se obtuvieron los nuevos límites de las sumas en el intercambio. Y finalmente tenemos este término que resulta de la suma desde i igual a 0 a x. En el siguiente paso aplicamos de nuevo un cambio de variable para llegar a esta expresión. Aquí ya va j desde 0 hasta x más 1 menos k, y como ven, esta expresión, al no depender de este índice, puede salir de la suma interior y lo estamos escribiendo aquí. Y al último, esta expresión resulta ser la probabilidad, la función de distribución de probabilidad acumulativa para la y, puesto que estamos sumando los valores de la probabilidad desde 0 hasta x más 1 menos k. Por tanto, eso es equivalente a la f grande evaluada en x más 1 menos k. De esta expresión tenemos como el último sumando psi evaluado en x más 1 por f evaluado en x más 1 menos x más 1, lo cual nos lleva a que este último sumando es psi de x más 1 por f de 0. Lo voy a separar de la suma y a despejar, como aquí se indica, para llegar a esta expresión estrella. Psi de x más 1 por f de 0. ¿Por qué escribo f pequeña si era f grande? Bueno, porque en este caso coincide. F grande en 0, por definición, es la probabilidad de que y sea menor o igual a 0. Eso es la probabilidad de que y sea 0. Y eso es la f pequeña evaluada en 0. Así que este término es este término con menos es este término, ya sin el último sumando, por eso la suma llega a x, y este término es este término. Notar que los signos están bien, ya que de este lado derecho
estaba con signo más, psi de x más 1 por f evaluado en 0, que aquí ya está en la parte izquierda. Recordar que del lado izquierdo de este documento llegamos a esta expresión 2. Aquí la reescribo. Y el último paso consiste en igualar el lado derecho de la expresión estrella con el lado derecho de la expresión 2. Para la expresión estrella, sustituyo donde haya x por u para poder ver fácilmente cómo se va a mezclar, cómo se mezclarán los elementos de esa expresión con los elementos de la expresión derecha que tienen u. Así que eso es válido. Recuerden que aquí x es cualquier valor mayor o igual a 1, así que podemos sustituir en todos los lugares donde haya una x por un valor de u. Llegamos a esta igualdad y después de algunos cálculos se llega al resultado que queríamos demostrar. Rápidamente, en estos primeros dos sumandos hay un primer sumando desde y igual a 0 que aquí separo y quedan estas dos sumas entonces desde y igual a 1 a u. Factorizo el psi de y me va a quedar multiplicado por 1 menos la f grande. Así se obtiene esta f raya. Este término tiene como último sumando este término que está en el lado derecho de la igualdad, por tanto se elimina y queda esta suma simplemente hasta u menos 1. Esta cantidad pasó sumando, o bueno, sumé en ambos lados de la primera igualdad esta cantidad, así que ahora está en el lado izquierdo de la igualdad. Y en el lado derecho quedó simplemente psi de u. En el siguiente paso factorizo esta suma y esta suma que tienen a psi de y me queda f con raya más f chiquita. Esto es la probabilidad de que la variable sea mayor estricto a u más 1 menos y le sumo la probabilidad de que sea exactamente u más 1 menos y. Eso me lleva a calcular la proba de que la variable sea mayor estricta a u menos y. Así que se llega a esta expresión y pues ya queda demostrada. Hay que revisar poco a poco las cuentas hasta que las entiendan y cualquier duda estaré alerta. Hasta aquí el video de hoy.